Dios bendiga sus vidas. Y aquí vamos a iniciar nuevamente este estudio de la cual venimos trayendo de historias del Antiguo Testamento, nunca antes contadas, revelaciones y misterios, de la cual hoy vamos para la sesión número 4 y queremos que usted se pueda meter en la presencia, en la palabra de Dios y pueda ser edificado por medio de ella. Así que vamos a darle un saludo especial a nuestro pastor. Muy buenos días, pastora. Para nosotros es un placer de estar nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares. Y esperamos que usted nos esté acogiendo con esa misma empatía que siempre lo ha hecho con estos programas. Así que vamos a seguir mirando el libro de Samuel. Y aquí vamos a mirar donde el Señor toma a Saúl, pero también yo quiero que hablemos de este hombre, de este varón. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido por Dios, ungido por Samuel, como primer rey de Israel. Si nosotros vamos a analizar las escrituras, vamos a ver el llamado de Esaú. Y también fue ungido por joven Samuel. En ese tiempo ya era un hombre, ya viejo, ya cuando fue ungido por Samuel. Así que vamos a ir a la luz de las escrituras y queremos que usted se empape en ellas, porque de verdad este estudio ha sido de gran importancia, de gran bendición para todos nosotros y queremos que usted pueda tener una visión más amplia del conocimiento de las escrituras, pero con el inicio del Antiguo Testamento. Cuando estamos hablando de Samuel, vamos a hablar también de la trayectoria también de Esaú. Esaú fue un hombre que comenzó, pero como se dice, bien firme con las cosas de Dios. Pero después llegaron las falencias. Así que vamos a mirar el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que querían rey sobre vosotros. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo, oye la voz sobre ellos. Entonces dijo a Samuel, a los varones de Israel, ido cada uno a su casa. Mira algo que noto aquí en la palabra y dice, oye la voz de ellos y pon rey sobre ellos. Algo que podemos ver, pastor, aquí en esta primera parte, y es que el pueblo fue al lugar ese, habló con Samuel y lo vieron un anciano y dijo que querían un rey, que querían ser gobernados, o que querían tener un rey para ser gobernados también como las otras naciones. Porque es que en ese tiempo las costumbres de esas tierras, de esas naciones, era eso, era rey. Entonces ya como ya Samuel ya envejeció, ya estaba ya, pero era un hombre que todavía tenía el contacto con Dios, que eso era lo primordial. Y que ellos no miraban esa parte, sino ellos querían rey porque querían que los gobernara igualmente que a las otras naciones. Así que vamos a mirar que al principio Saúl demostró ser un líder valiente, capaz de ganarse la confianza de las personas, el apoyo del pueblo. Sí, porque él en ese tiempo estaba muy metido con Dios también, el rey Saúl. Pero después, cuando llegaron las inconveniencias de parte de él, porque ya se dejó seducir por el adversario. Así que vamos a mirar, estamos en el libro de Samuel, donde nos habla y nos dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe
sobre su pueblo Israel. Mire lo que le voy a aclarar para que usted escuche muy bien. Dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Que es una cosa muy diferente. Sí. O sea, lo estaban ungiendo como rey, más no como príncipe. Entonces, hay que saber entender estas partes porque son verdaderamente para uno analizarlas. Pastora, vea, si nosotros tenemos ese manual, por ejemplo, vemos también el sometimiento que tuvo Samuel. Samuel fue un hombre íntegro. Cuando estaba ungiendo a Saúl, entonces él le dijo lo que el Señor le había indicado para que le dijera. Instrucciones. Sí. Entonces vemos aquí que en estos pasajes de la palabra de Dios, vemos que el reinado de Saúl fue exitoso, liberando varias victorias, era militares contra sus enemigos. Y Sí, porque para eso fue que lo ungieron a él, para eso fue que lo pusieron, para que él liberara al pueblo de Israel de las opresiones que le tenían los enemigos. incluyendo amonitas y filisteos. Pero, sin embargo, el reinado se vio marcado por un acto de desobediencia hacia Dios. Entonces, mire, vamos a mirar nosotros esa parte como le ocurrió a Saúl. Saúl fue un hombre de que al principio marchó divinamente bien con nuestro Señor, pero ya después, al final, ya hizo lo que a Dios no le agradaba. Cuando habla de que marcó un acto de desobediencia hacia Dios, que eventualmente lo llevó al rechazo como rey, entonces vamos a mirar el libro de Samuel capítulo 13 y versículo 13 también. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. En otras palabras, ¿qué has hecho? El error que cometiste. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire que ahí, o sea, le estaba diciendo, ¿cierto? Locamente, ¿cierto? Cuando la persona actúa como actuó él, o sea, vea cómo lo trató Samuel. Samuel todavía era un hombre que andaba con Dios, porque todavía él reprendió a Saúl, ¿verdad? A Saúl. Entonces, cuando estamos hablando en esa forma, el hombre todavía estaba metido con nuestro Señor y nunca se apartó de los designios de Dios. Más Saúl sí hizo lo que a Dios no le agradaba. Entonces miremos aquí donde habla de que envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey. Ese rey o ese joven elegido fue David. Entonces, cuando él fue mandado para ungir allá a ese joven en ese tiempo, entonces vino el problema, el celo de la impotencia de Esaú. Vamos a mirar la historia de David, donde habla de que este joven al cual Samuel estuvo en la casa de Isaí, y vemos que fue ungido. Este joven era pastor de ovejas. Sí, pero y era uno de los menores de Isaí, porque de pronto la gente se pensaba... No era tan importante para tanta gente, los seres humanos. Sí, porque entonces... Pero fue escogido por Dios. Ellos buscaban, o sea, los más altos, los más grandes, los mayores, creían que era la persona que había ido a ungir Samuel. Aquí vamos viendo que lo que el Señor, nuestro Dios, buscaba o vio en David fue el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el que sigue viendo nuestro Señor, porque si Él escogió a David
Y David fue un rey que tuvo falencia, pero tampoco se apartó de los designios de Dios. Y mira aquí para comprobar esto de lo que estamos comentando sobre las escrituras, hablando sobre las escrituras. Mire lo que dice. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en su corazón. Nosotros como seres humanos, ¿cierto? Nosotros miramos lo físico de la persona, ¿verdad? Pero mire usted que el Señor no es así. El Señor saca de lo más vil para vergüenza de los sabios. Entonces, si estamos mirando el caso de David, David era el más joven de todos sus hermanos, pero el Señor puso la mirada fue en David. Pastor, usted hablaba ahora algo que sucedió cuando vemos de que la popularidad de David le dio celos a Saúl. Es tanto que intentó matarlo en varias ocasiones. Mire usted, y tanta fue la rabia que le dio a Saúl, ¿verdad? Cuando el pueblo de los filisteos se acamparon en el pueblo de Israel, que todos estaban, entonces había una persona que llamaban Goliat. Entonces Goliat fue la persona de que se iba a enfrentar, y el que venciera a Goliat, ese era el ganador, y no hubo del ejército de Saúl, no hubo nadie en que respondiera a esa presión. Y mire algo allí, metiéndonos en ese punto, pastor, ¿cuáles fueron las armas que utilizó David? Solamente una honda y una piedra. Y él cogió tres piedras que tienen un significado. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y mirando esa parte de David, cuando David dijo, si el Señor hoy me lo va a entregar a mis manos, porque fue que yo en el campo maté un oso y un león. Entonces, entonces vino Saúl, dijo, entonces se engrandeció Saúl, porque él decía que Goliat iba a despedazar a David. Pero hubo algo en este joven David, algo muy lindo que nos deja como enseñanza, y es que él siempre respetó la unción respetó aquel rey que estaba enfrente en aquel momento. Sí, porque todavía, mire, lo que pasaba era que todavía el tiempo de David no se había llegado. Porque usted sabe una cosa... O sea, él no se levantó contra el rey, contra Salomón, pero mire, si nos damos cuenta, ya estaba ungido, ¿cierto? Ya estaba ungido, y era por orden de nuestro Señor, que estaba ungido David. Entonces, por eso cuando él se enfrentó a Goliat, mire usted algo, ¿cierto? Entonces decía David, es que hoy me va a entregar el Señor este gigante en mis manos, ¿cierto? Y le va a demostrar al pueblo de que la gloria de Dios. Y cuando entonces ya acaba con Goliat, ¿cierto? ¿Sabe qué decía Saúl? ¿Sabe qué decía? Dios está con el rey Saúl. Entonces, y mentira que no. Entonces, por eso... Así es. El Señor era con David. Entonces, este periodo de persecución mostró la integridad, la paciencia de David. Sí, porque a David le tocó de huir desde ahí en ese tiempo, porque ya Saúl ya quería matarlo, porque él no quería ceder ese puesto que tenía. Entonces vamos a irnos a la luz de las Escrituras, porque estamos en el libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Qué maravilla de hombre. Sí, o sea, ahí en ese momento estaba reconociendo, ¿cierto?, la grandeza de Dios.
y que estaba unido porque no lo podía tocar, ¿verdad? Claro, porque lo había el Señor. Sí, entonces si nosotros podemos a analizar esa parte, cuando él reconocía, pero no lo entendía de esa manera. Bueno, entonces vamos a mirar este punto, y es que después de la muerte de Saúl en batalla, David fue proclamado rey de Judá. Sí, entonces fue cuando, analice usted una cosa, viene y todavía David estaba unido hacía mucho tiempo para ser rey en el pueblo de Judá. Pero mire usted que y más tarde fue rey de Israel. Y le tocó de huir, pero mejor dicho, las persecuciones que le montó Saúl. Así que estableció en Jerusalén como la capital del reino y trasladó el arca de pacto, unificando a las naciones política como espiritualmente. Mire si analizamos el reinado de Saúl, ¿verdad? No tuvo ese gran espacio, no se ensanchó como se ensanchó David, ¿cierto? Porque cuando el hombre hace lo que a Dios le agrada, y eso estaba haciendo David. Por eso el Señor, vamos a dejarla por ahí porque me iba a brincar más adelante, pero no. Vamos que David fue un hombre que fue guiado por Dios y se dejó guiar por Dios. Que tuvo errores, claro que sí tuvo errores. Así que si miramos en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 3, donde nos habla y nos dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí fue donde él fue rey de todo Israel. Sí, porque en ese tiempo, ¿cierto? Sí, todas esas partes estaban divididas. Entonces, cuando ya David cogió el reinado, ahí en esa tierra ya se unificaron toda esa gente. Así que David fue un rey guerrero que se extendió a las fronteras de Israel. Sí, David fue un rey guerrero, pero el otro que nunca soltó a David fue el rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. A la verdad que este tema tan precioso que estamos aquí compartiendo con ustedes, historias del Antiguo Testamento nunca antes contadas, revelaciones y misterios, de la cual vamos a ver también las falencias que tuvieron aquellos grandes hombres. Por ejemplo, como vemos que, sin embargo, también vemos que tuvo fallas significativos, o sea, que se vieron, como el pecado de Betsabé, como el asesinato que trajo una consecuencia grave para su familia y para su reino. Sí, pastora, pero entonces en ese tiempo, mire usted que David fue un hombre que cometió errores y cometió pecado, pero al mismo tiempo se arrepentía de corazón y le clamaba de nuevamente a nuestro Dios. Y el Señor, que es el único que le conoce el corazón a la gente, él sabía que David estaba arrepentido de corazón. Mire algo que las escrituras mismas nos enseñan. Ya vamos por el capítulo 12. Y donde nos habla y nos dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, lo malo delante de tus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vemos la falencia, los errores que este varón cometió también.
Sí, claro, vea, mire que lo puso al frente para que fuera asesinado, ¿cierto? Entonces, hay veces pero miramos ahí una cosa, que ahí no se quedó, él no se quedó echado ahí, él no se quedó caído. Él le clamó de nuevamente a nuestro Dios y él lo perdonó otra vez. Entonces, algo que vamos a hablar ahora de Saúl, y fue que él le pidió a Dios entendimiento, sabiduría para gobernar al pueblo. Dios le consiguió la sabiduría, le concedió, y riquezas y honor. ¿A quién? A Salomón. Estamos hablando del rey Salomón, hijo de David. Sí. Entonces, mire la manera que tan especial como él no pidió nada ni para sí, ni para sí, no, él pidió pues sabiduría, cómo gobernar. Mire, y es que como eso es lo que la persona sabia, o sea, vamos a hacer una aclaración. El rey Salomón fue una persona muy sabia, pero también al final tuvo una caída muy grande y ese sí no se pudo levantar. Analizándolo, cuando él pedía sabiduría y entendimiento para poder gobernar al pueblo de Israel, porque sabía que era un caso, no era fácil, pero que de mano de Dios todo es posible. Y él entonces, el Señor viendo que él era un hombre capaz y que tenía las capacidades para tener alto dinero, también se lo dio. Así que algo precioso, mire, que Dios le da, o sea, le concedió lo que él había pedido, que fue sabiduría, y le da riquezas y honor. Sí, cuando estamos hablando de todos esos honores, porque él ha reconocido un buen rey, ¿cierto? Y cuando el hombre se destacó con su inteligencia y con su sabiduría, el Señor lo llenó de otras cosas que él no le pidió. Así que vamos a mirar el libro de Reyes, donde el capítulo, estamos en primera, el capítulo 3 y el versículo 9 nos dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. He aquí, yo he dicho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio, entendido, tanto que lo había ante ti, y no había otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Una palabra preciosa donde el Señor aquí, mire, le recalca, le confirma: he aquí te he dado un corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esto se le hablaba a Salomón. Mire una cosa, ¿cierto? Cómo estaba el Señor en ese momento también estaba impactado con las palabras de Salomón, ¿verdad? Porque él le dijo que le diera un corazón, ¿cierto? Bien, que le diera conocimiento para poder gobernar, ¿cierto? Cuando uno le pide la dirección a Dios, tiene que hacer lo mismo que hizo Salomón. Salomón fue un hombre que en ese momento estaba, pero íntegro con el Señor. Así que vemos que estamos hablando de Salomón. Uno de los grandes logros de Salomón fue la construcción
del templo de Jerusalén. Mire porque él se interesaba siempre, fue un hombre interesado por las cosas de Dios. El templo de Jerusalén no lo había hecho nadie, pero él se dispuso para tener ese templo para poder adorar a Dios. Mire que ese templo fue un lugar para adoración de Dios, sacrificios, y se convirtió en el centro religioso y espiritual de Israel. Sí, porque mire usted una cosa, cuando se hizo, cuando él lo diseñó así de esa manera, por eso el Señor le decía que no habría otro como él, ni se levantaría tampoco. Entonces también podemos analizar nosotros que el hombre estaba actuando con los designios de Dios. Entonces vamos a mirar en el libro de Reyes, capítulo 6, dice: y en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo que comenzó a edificar la casa de Jehová. Ahí vemos que nos da para que miremos en qué tiempo fue que se empezó a edificar la casa de Dios. En el pueblo de Israel. Bajo Salomón. Sí, y bajo de la cobertura de nuestro Dios. Amén. Entonces, podemos ver que este reinado de Salomón en Israel experimentaron un periodo de prosperidad, un periodo de comercio, un periodo de influencia internacional. Mire hasta dónde la sabiduría y la inteligencia de aquel varón llegó. Pero mire usted una cosa, que ahí estaba fluyendo nuestro Dios también, era el que estaba primordial. Porque fue Dios el que se la dio. Exacto, porque cuando la persona se mete con él, él lo respalda, y él nunca abandona a sus hijos. Él nunca abandonó esa confianza que tenía rey Salomón hacia él. Así que vamos a mirar también esas fallas que aquel hombre tuvo y que tuvieron consecuencias. Así que también vamos a analizar cuáles, para que nosotros estemos pendientes, y ustedes, hermanos y amigos que están ahí en las plataformas también, para que ustedes estén pendientes cuáles son las falencias y de dónde le llega la debilidad al hombre. Vamos a mirar una de ellas, y es que él tomó muchas mujeres, esposas extranjeras, y lo llevaron a la idolatría. La desobediencia causó decadencia espiritual en Israel. Sí, miren, entonces cuando ya la persona ya comenzó, cuando él lo llevaron a la idolatría, estábamos analizando la primera debilidad del hombre, ¿cierto? O sea, las mujeres. Entonces cuando estamos analizando que lo llevaron a la idolatría, ya se veía, ya el corazón de rey Salomón ya estaba apartado de Dios. Así que vamos a mirar que esto preparó el escenario para la división del reino. Porque es que mire usted una cosa, cuando el hombre ya se aparta de los mandamientos de Dios, ya el hombre ya no queda en una parte triunfal, ya queda ya bastante abatido por las cosas que está haciendo que no son agradables a Dios. Y mira lo que dice las Escrituras en el capítulo 11, estamos en el libro de Reyes, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces mire que cuando ya el hombre ya cochó adorar santos, adorar ídolos, ya la presencia de Dios ya se había ido de él hacía rato. Cuando el hombre cochó adorar a ídolos, entonces fue cuando vino una división de nuevamente en el pueblo de Israel.
Así que después de la muerte, ya estamos hablando ya de cuando ya él partió, Salomón, el reino se dividió en dos. Y vamos a hablar de ese punto que tiene que ver con el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Entonces, esta división resultó por la desobediencia de Salomón y las políticas opresivas de su hijo Roboam. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam decidió o ascendió al trono. Pero sin embargo, su falta de sabiduría provocó la rebelión de 10 tribus del norte que eligieron a Jeroboam como rey. Mire, cuando el hombre lo eligieron, ¿cierto? Aquí no se está hablando ya que fue ungido por nuestro Señor y que el Señor mandó a determinado personaje a ungir. Sino que la muerte él tomó exactamente, pero ya cochó de la muerte de su padre. Ya cochó el reinado, ya no lo iba guiando el Señor, ya él iba de cuenta de él y a Dios lo había dejado ya, como se dice, colgado en el callejón. Es como les habíamos dicho que el reino se dividió en dos. Entonces el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, y el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Para que quede claro, en ese tiempo, ya después que hubo esa unidad que estaba gobernando David, ya se había acabado todo eso, ya se dividió de nuevamente. Cuando llegó Salomón, estaban unidos, y Salomón unió eso, y después cuando Salomón ya comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba, entonces fue cuando hubo el despelote de nuevamente. Así que Israel, el reino del norte, tuvo una sucesión de reyes, y muchos de los cuales llevaron a la idolatría y al pecado al pueblo. Cuando el pueblo se apartó del Señor, entonces ahí fue donde quedó como barco a la deriva. Ahí llegaba la opresión de todas esas naciones que se habían dividido de nuevamente. Así que vamos a mirar aquellos personajes que desviaron. Entonces, en eso están Jeroboam, estableció ídolos en Betel, pero ahí había también algo, y era con el fin de que no fueran a adorar al pueblo a otra parte. Entonces, mire que todo esto, tácticas de Satanás. Sí, porque mire usted una cosa, cuando comenzaron a hacer altares para adorar esas imágenes, esos ídolos, ya el pueblo ya estaba ya totalmente apartado de la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, hay cosas grandes que nos pueden ocurrir. Mira lo que dice en la palabra. Estamos en capítulo 12, versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén. Era para que no fueran a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, a los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Tremenda palabra. Mire cuando ya eso ya ocurría allá en esa región, entonces se levantó el enemigo. Mire lo que sigue diciendo. Cuando el enemigo coge fuerza es porque ya le dieron el espacio. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno a Dan. E hizo también casa sobre lugares altos, e hizo sacerdotes entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Mire usted lo que no eran hijos de Leví, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando
de ese desorden que ya tuvo ese hombre allá en ese pueblo, cuando el rey, cuando la persona no supo gobernar. Estamos hablando de Jeroboam. Sí, cuando él no supo gobernar a su tierra, a lo que le asignaron, porque yo creo que no fue que hubo esa reunión como los otros reyes. Él, yo creo que se proclamó rey porque era hijo de Salomón. No, y también Él parte era el de las sucesor. tribus también lo cogieron. Pero bueno, vamos a mirar otra parte de aquellos personajes de la cual estamos hablando de que desviaron. Ahora vamos a Acab y a Jezabel. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. Mire usted una cosa, que cuando... ¿Hasta dónde llegaron? Cuando eso ocurrió, ya el pueblo de Israel ya se había olvidado totalmente de Dios. Ya estaban apartados de Dios, mejor dicho, ya se había opacado, ya se había olvidado todas las maravillas que Dios había hecho con el reinado de David, con el reinado de Salomón al principio. Mira lo que dice las escrituras, dice: el reino de Acab, hijo de Omiris, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omiris, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que nacieron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Roboam, hijo de Nabal, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbat, rey de Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Mire cómo llevaban ya la gobernación de esa tierra ya totalmente torcida. Y nosotros podemos analizar, ¿cierto? Cuando la persona hace todo lo que hace debajo de sus mismos errores, que ya ha apartado la presencia de Dios de hacía mucho rato, ya el pueblo de Israel ya tenía un rumbo muy diferente a tiempos atrás. Pero también vamos a mirar que Judá tuvo algunos reyes piadosos que intentaron reformar el culto y traer al pueblo de vuelta a Dios. Entonces vamos a mirar esos personajes de la cual también estuvieron con ellos. Los más destacados de ellos eran Asab. Y Asab llevó a cabo la reforma religiosa y removió esos ídolos. Entonces eso se estaba levantando una persona que tenía el corazón de Dios también. Se estaba levantando una persona que quería seguir lo mismo que el Señor indicaba a su gente en tiempos atrás. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 11, dice: Asab hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Estamos analizando, ¿cierto? De nuevamente de que quería sacar el pueblo de los errores que le habían dado los otros que estaban gobernando torcidamente. Así que vamos a mirar otro personaje de la cual es Josafat. Y vemos que él continuó la reforma de Asab y fortaleció a Judá espiritualmente. Vean qué bonito. Entonces ya estaba el Espíritu de Dios otra vez regado en esa tierra. Claro que sí. Entonces vamos a mirar el libro de Segunda de Crónicas. Estoy por aquí buscando. Segunda de Crónicas, capítulo 17. 3 y 4, que son los versículos. Miren lo que nos dice. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David
su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, a su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dios se da cuenta que ya el hombre ya tenía de nuevamente, ya llegó un hijo de Dios para poder rescatar al pueblo de Israel de la perdición que tenía. Y dése de cuenta que entonces iba buscando lo mismo que hizo David, iba buscando los mismos mandamientos que David le siguió a nuestro Señor. Claro, y mire que hubieron personajes de la palabra de Dios que hicieron obras muy lindas para el pueblo. Entonces, todo esto es, durante este tiempo Dios levantó profetas para advertir, para exhortar, para consolar al pueblo. Sí, porque mire usted una cosa, cuando ya cogió ese nueva persona a sacar al pueblo de Israel de todos los errores, ya entonces el Señor ya tenía que buscar otros métodos para que le fuera llegando al pueblo, porque todo el pueblo no estaba con el Señor. Todo el pueblo había una división todavía espiritualmente. Y es que miremos que estos profetas desempeñaron un papel crucial tan importante en Israel y en Judá, que los llevaron o los llamaron al arrepentimiento, a advertirle las consecuencias de sus pecados. Sí, mire, pero por ejemplo, si nos damos cuenta que el llamado que le hacían los profetas era a esa gente que no tenía al Señor en el corazón, porque todavía había gente adorando a ídolos, todavía había idólatras. Entonces vamos a mirar a aquel hombre llamado Elías, uno de los profetas poderosos, pero también temidos, que enfrentó a Acab y a Jezabel. Cuando estamos hablando de Elías, estamos hablando de un profeta de profetas. El hombre fue, mejor dicho, fue respaldado por Dios, y él andaba con Dios, y Dios, cuando él estaba en peligro, Dios siempre lo estaba apartando del peligro y llevándolo por lugares donde no estaba el enemigo. Así que este profeta Elías, de la cual estamos hablando, enfrentó a Jezabel, pero también su vida estaba marcada de milagros, como la resurrección allá en donde el hijo de la viuda de Sarepta, desafíos a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Mire todo esto, Dios le permitió a este varón, que por eso se dice que era un varón temible. Y mire cómo los desafió, ¿cierto? Cuando hay poder de parte de Dios, ¿cierto? Él sabía que nuestro Dios no lo iba a dejar solo. Cuando Él los desafió para que hicieran el milagro para que los contrarios hicieran el milagro que Dios le concedió a Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36, dice: y cuando llegó la hora de ofrecer holocaustos, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, porque mandato tuyo he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca el pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire, vea, si nosotros analizamos la grandeza de Dios, ¿cierto? Vea, cuando
los profetas de Baal, ¿cierto? Estaban pidiéndole para que para que le hiciera también eso que hizo el Señor. Y nunca llegó ni nunca llegará. Mire usted lo que pidió Elías, Dios se lo concedió. Mire lo que dice aquí. Y viendo todo el pueblo, se postró y dijeron a Jehová, Él es el Dios de Jehová, el Dios. Entonces, aquí vemos cuando estábamos hablando los desafíos del profeta de Baal en el Monte Carmelo. Entonces, ahora vamos a hablar de otro varón, este varón, Eliseo. Sucesor de Elías. Este varón, este discípulo de Elías continuó el ministerio, o su ministerio. También tiene que él realizó milagros. La multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la Sunamita. Entonces, mire usted una cosa que cuando ya Elías ya fue arrebatado y llevado hacia el cielo, entonces nosotros ya estamos analizando que el sucesor de él era Eliseo. Cuando mirando el buen discípulo, ¿cierto? El hijo espiritual de Elías se llamaba Eliseo. Un hombre también que siguió los mismos pasos y la misma reverencia y el mismo respeto hacia Dios. Seguía el Señor con Eliseo. Así que vamos a mirar esta parte de las Escrituras donde nos habla en Segunda de Reyes, capítulo 4. Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Pues subió y se sentó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos, y sus manos sobre las suyas, y así tendido sobre él y el cuerpo del niño. Entró calor. Volviendo luego, se paseó por la casa, una y otra parte, o sea, en diferentes lugares, y después subió y se extendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Miramos la maravilla de nuestro Dios, ¿cierto? El respaldo. Mire usted que cuando el Señor, una persona anda con él, él nunca lo va a dejar solo. Y él nunca dejó solo tampoco a Eliseo. Mire usted ese gran respaldo que le dio ahí para la resurrección del niño, ¿verdad? Si nosotros analizamos estos otros reyes que iban quedando atrás, esa gente ya el Señor ni siquiera les oía. Pero mire usted cuando Eliseo le pedía al Señor y Elías también le pedía al Señor, todo eso era concebido. Sí que vamos a hablar de otro varón llamado Isaías que proclamó el mensaje del juicio y esperanza, predicando la venida del Mesías. El profeta Isaías, el profeta fue uno de los profetas mayores de nuestro Señor. Él fue uno de los que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar en Isaías. Sí, en el libro de Isaías vamos a mirar capítulo 9. Las maravillas también del profeta Isaías. Así que entonces vemos que Dios usó personajes de la palabra para que nosotros pudiéramos entender cuál es el plan de redención hacia la humanidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Allí va a encontrar usted las maravillas de nuestro Dios reveladas en el Antiguo Testamento. Y dice, porque un niño nos
es nacido, hijo es dado, y el principado sobre todo hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya estaba anunciando el profeta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el profeta decía que un niño no es dado, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando mire usted la maravilla de nuestro Dios también, cómo se place y cómo se placía el Señor con todos esos personajes que lo buscaban en espíritu y en verdad. Así que vamos a mirar otro y es Jeremías. El profeta lloró. Advirtió sobre la destrucción de Jerusalén, pero también habló sobre el exilio a Babilonia. Sí, cuando él estaba previniéndole al pueblo de lo que le podía pasar, ¿cierto? Por la desobediencia. Entonces, cuando estaba exiliado el pueblo de Babilonia, él estaba previniéndolo para que no sucediera tantas cosas atroces. Así que vamos a mirar Jeremías 29:10. Y dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os vestiré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperéis. Paciencia. Sí, y nosotros tenemos que analizar, pastora, cuando hay una promesa de parte de Dios, ¿cierto? Cuando la promesa de parte de Dios, eso es infinito, y el Señor quiere mucho a su pueblo y a su gente. Lo que pasa es que siempre la desobediencia del ser humano nunca nos deja avanzar. Historias del Antiguo Testamento nunca antes contadas. Ahora vamos a hablar de un personaje llamado Ezequiel, que también sabemos que como los habíamos dicho, habló del exilio de Babilonia y tuvo visiones de la restauración de Israel y la gloria futura del templo. Ahora vamos a mirar el libro de Ezequiel y vamos a mirar a la luz de las escrituras, porque es que queremos que ella sea la que le habla a usted. El libro de Ezequiel, capítulo 36. Y queremos que esta palabra llegue a lo más profundo de su vida y podamos ampliarla. Capítulo 36, versículo 24. Mire lo que le sigue diciendo, mire lo que nos enseña de estas historias del Antiguo Testamento. Y yo os daré, y yo tomaré de las naciones, y os recogeré en todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre ellos agua limpia, y seréis limpios en todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón, y pondré espíritu nuevo en vosotros, y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi pacto, y lo pongas por obra. Mire cómo le estaba hablando el Señor a su pueblo, ¿verdad? Sí. O sea, la gente, el corazón no lo tenían de carne, sino de piedra. Pero Él se los cambiaría por uno de carne, ¿verdad? Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, ya comenzaba a pronunciarse el Señor lo que iba a hacer en el pueblo de Israel. Vamos a buscar el libro de Oseas, pastor. Y el libro de Oseas.
Y yo quiero que antes de esto miremos que esto es una metáfora que este varón cogió, y es que usó el matrimonio de una mujer como infiel. Y esto es una metáfora porque es como decir el amor de Dios por Israel. A pesar de la infidelidad, él usó esta metáfora de este matrimonio, de usar una mujer infiel, para dar a entenderle al pueblo, a nosotros, que aún siendo infiel el pueblo, que aún siendo infiel nosotros, él sigue siendo fiel con sus hijos, con su iglesia, con todos aquellos que saben y conocen de su palabra. Entonces, vamos a seguir mirando otro personaje de la palabra, Amós. El libro de Oseas me dijo. Oseas. Sí, capítulo. Capítulo 3, versículo 1. Esto es para confirmar lo que usted tiene en su corazón de inquietud. Y me dijo otra vez Jehová: ve y llama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el temor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y llaman tortas de pasas. Mire usted lo que ya estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Que como que dice, aunque sean rebeldes, aunque estén haciendo idolatritos, yo los sigo amando. No, y dígame usted una cosa, pero ¿cómo no ama al Señor siendo de que Él es nuestro Padre Celestial? Por eso les dije que esto era una metáfora de la cual es como una metáfora que él reflejaba esta mujer. Ve, porque mismo aquí en la palabra dice, ve y dijo Jehová otra vez, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor, mire bien, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Analice usted para que vea lo que le decía el Señor, ¿cierto? Nosotros analizando todas esas cosas, ¿verdad? Mire usted que lo que el Señor ama y ha luchado a pesar de la infidelidad por su pueblo, ¿cierto? Ha luchado por su pueblo y ha puesto gente valiente delante de los reyes. Ese era Oseas 3:1. Sí. Ahora vamos a hablar de otro personaje maravilloso también, de la cual es Amós. Y este varón condenó la injusticia social y la hipocresía religiosa de Israel. La justicia social, ¿cierto? Y la hipocresía religiosa de Israel. Del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando, oiga, cuando se está hablando de hipocresía, se está hablando totalmente de todas las cosas, pero mejor dicho, torcidas, ¿verdad? Porque le están, pero por ejemplo, mostrándole algo al ser humano que no es salido del corazón, que es solamente un engaño. Así que miren lo que dice en Amós capítulo 5, versículo 24. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como ímpetu arroyo. Bendito Dios. Así que ahí vemos las consecuencias del pecado. Miqueas, aquel hombre que predijo la caída de Samaria en Jerusalén, profetizó sobre el nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas 5, capítulo 2, vamos a mirar que nos narra, que nos habla esta escritura hermosa, donde dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si nosotros analizamos el profeta Miqueas, ¿cierto?
Cuando llegó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba desolado totalmente, no había, mejor dicho, nadie que quería buscar el rostro de nuestro Señor. Y Miquea luchó tanto por el pueblo de Israel y el pueblo estaba totalmente todo alejado de la presencia de Dios. Mire que eran advertencias de los profetas. Y el pueblo seguía en el pueblo seguía haciendo lo que a Dios no le agradaba. Continuaban el camino de la idolatría y de la desobediencia. Así que finalmente, porque así fue, Dios permitió que las naciones enemigas conquistaran a su pueblo y como juicio de su pecado. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea, que el Señor permitió eso y lo está permitiendo. Él permitió eso para que se dieran de cuenta de que apartado de Él no se hace nada. Y nosotros tenemos que entender también que nosotros apartados de nuestro Señor Jesucristo no llegamos a ninguna parte. Así que vamos a hablar un poco del reino del norte que fue conquistado por Asiria en 722 años antes de Cristo. Sus habitantes fueron llevados al exilio. Esto lo vamos a mirar en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 16. Y vemos a Judá en el reino del sur. Sobrevivió un poco más, sí, un poco más de tiempo. Pero al final también cayó debido a su pecado. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Allí va a encontrar para que usted pueda confirmarlo a la luz de las Escrituras, todos estos acontecimientos, todos estos eventos que se vivieron en aquella época. También podemos mirar que en el año 586 antes de Cristo, vamos a mirar la de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, y dice: en el año 9 de Oseas, el rey Asiria tomó a Samaria y le llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Aram, en Herbor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medios. Entonces, ahí tenemos la confirmación de lo que les estábamos comentando, hablando. Como les había dicho, en el año 586 a.C., los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, conquistaron a Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a muchos al auxilio en Babilonia. Eso era el reinado de Nabucodonosor. Sí. Entonces, vea, mire usted que cómo sería. Al principio ese rey hizo lo que le agradaba a Dios también, en tiempo, y fue ensanchado. En ese tiempo el pueblo de Israel tuvo un perfil muy diferente a una caída, pero después él tuvo un problema serio. Fallencia, fallas. Sí, una falencia grande que pasó 7 años convertido en un animal. Así que vamos a mirar este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 25. Y yo quiero que usted estos datos, que usted los tenga muy pendientes porque son tan importantes. Y entonces vea lo que dice. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó las casas de Jehová y las casas del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué ocurre todo eso? Por la desobediencia. Porque cuando la persona hace lo que no debe de hacer y lo que no está en el plan de Dios, siempre todo será obstáculo. Pero hay algo que durante el exilio de Babilonia, los judíos se enfrentaron a tareas de mantener su identidad, la fe
en ese entorno pagano. Cuando se mantuvieron, ¿cierto? O sea, cuando se dice que se mantuvieron fue porque no retrocedían, no se arrepentían. Entonces se mantuvieron ahí firmes en la idolatría. Y muchos también, de pronto, habían allá algunos que estaban firmes, pastor, allí, sí, que no miraban atrás. No, lo que pasa es una cosa que en ese tiempo, o sea, si se dice que la cabeza, cierto, está mal, el cuerpo también. Cuando el líder, cuando el rey gobernaba mal, todo el mundo se tiraba pues a lo mismo. Así es. Entonces aquí vemos que los profetas como Ezequiel y Daniel jugaron un papel tan importante de mantener viva la esperanza, la fe en el pueblo. Jeremías, vamos a mirar el libro de Jeremías y algo que se queda uno admirado de ver de estos varones de Ezequiel y Daniel, de inculcarle al pueblo, de darle esa esperanza, esa fe, como quien dice, no desmayen porque Dios está con nosotros. ¿Jeremías qué? Jeremías capítulo 29. Y vamos a mirar aquí a la luz de las escrituras, porque es que eso es lo que queremos, que usted pueda entender claramente lo que nuestro Dios y Padre Celestial quiere con su vida. 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpla las 70 o los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin de que esperéis. Entonces, vemos aquí la maravilla de Dios, la esperanza. Sí, ya estaba enviándole un mensaje por medio del profeta Jeremías. Entonces vemos aquí también que Dios movió a Ciro de Persia durante esa época. Mire usted una cosa, ¿cierto? Cuando en ese tiempo ya era Jeremías de nuevamente, cuando el Señor le hablaba a su pueblo y le mandaba mensaje al pueblo para que se dieran de cuenta de que Él nunca los había olvidado ni los va a olvidar. Por eso, mire, Dios conmovió a Ciro de Persia, porque mire que era para permitir que el pueblo judío regresara a la tierra. Sí, claro. Y reconciliaran o reconstruyeran el templo. Aquí vamos a tener otra parte del tema también más importante, de la cual que esto marcó un inicio de restauración en Jerusalén. Vamos para el libro de Esdras, porque también queremos que usted se empape el libro de Esdras 1. Y esto fue bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote. Los primeros exiliados llegaron y comenzaron a construir el templo. Enfrentaron oposiciones, sí, y dificultades también, pero ellos perseveraron, finalmente completaron la obra en el año 516 a.C. Esto estamos hablando de Esdras capítulo 1. Allí usted se va a encontrar y va a analizar y va a mirar todas estas preciosas escrituras que nos dan una enseñanza muy linda. Entonces aconteció que en los días de Asuero, no es. Entonces aquí vemos como el resumen de lo que estábamos hablando bajo el liderazgo de Zorobabel. Entonces aquí entonces dice la palabra. En Esdras capítulo 6 también se narra con la restauración del templo de los judíos también se renovaron sus compromisos y su pacto con Dios. Esdras capítulo 1 dice:
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, despertó Jehová espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Edificación, reconstrucción del templo. Mire, cuando ya estaba otra vez perfilado, ya otra vez a organizar de nuevamente el templo, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Y el Señor siempre se preocupaba por el pueblo de Israel, por las maravillas que Él había hecho en esos templos, y la gente lo habían tenido como de y poco. El apoyo que había. Vamos a mirar ahora Esdras, ahí mismo, en ese mismo pasaje de donde estamos en Esdras, capítulo 6, donde estamos mirando también que vemos la reconstrucción del templo. Los judíos también renovaron su compromiso con Dios. Esdras 6. Sí, ¿6 qué? 6, capítulo 14. 6, versos 14. Y mire lo que nos dice el Señor en su palabra, donde: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, del Dios de Israel, y mandato de Ciro y de Darío y Artajeres, rey de Persia. Esta fue la casa terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 7º año del reino del rey Darío. Mire, si analizamos aquí estos versículos bíblicos, ya los reyes y la gente ya se estaban otra vez organizando para buscar el rostro de nuestro Dios. Mire que bajo el liderazgo de Esdras hubo una renovación espiritual, un retorno a escuchar, a oír la palabra de Dios. Mandamiento de Dios. Esdras 7 también nos habla que más tarde Nehemías, esto habla de un judío, de un copero del rey Artajeres de Persia, y vamos a mirarlo a la luz de las escrituras, donde nos habla en 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñarla en Israel, y sus estatutos y decretos. Para que se cumpliera, ¿cierto? La palabra de él, ¿sí o no? Para que se cumpliera la palabra de él y se cumplieran los mandamientos y los estatutos. Y así que vemos aquí que un joven judío que se veía como copero en el rey, del rey de Persia, consiguió permiso para regresar a Jerusalén y también poner su granito de arena y construir las murallas de esa ciudad. Entonces vemos que se restauró la ciudad de Jerusalén y también se renovó la identidad nacional y espiritual del pueblo. Sí, porque mire usted una cosa, cuando el pueblo busca el rostro de nuestro Señor, otra vez el Señor le da la victoria de nuevamente. Vamos a buscar el libro de Nehemías, capítulo 2. Y yo quiero que miremos esto, porque esto todavía estamos en la reconstrucción, la edificación de las murallas. Entonces fue un momento de gran, porque es que es algo maravilloso, celebración y avivamiento espiritual. Todo esto lo estamos viendo en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17, para que usted se empape, para que usted busque, para que usted empiece a mirar las maravillas y cómo esa antigüedad nos deja un mensaje tan maravilloso. Nehemías, capítulo 2, verso 17.
verso 17 dice, mire lo que habla en esta palabra. Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está despierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Vamos a trabajar unidos, vamos a edificar las murallas y apartemos al pecado. Sí, pero mire, esto es una cosa esos son los mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad? Le hablaba así por medio de Nehemías al pueblo de Israel, lo que el Señor estaba para acompañarlos a ellos, para que ellos restauraran de nuevamente el pueblo de toda la hechicería que le había dejado, todas esas cosas que habían traído. Si usted mira el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8, vemos que desde la creación del mundo hasta el regreso del exilio, la historia del Antiguo Testamento es una narrativa de la fidelidad de Dios y su justicia y su misericordia. Entonces vamos a mirar en el 8 por aquí donde nos habla. Mire todo lo que, la maravilla, todo lo que sucedía durante el proceso después de la reconstrucción, durante la reconciliación en aquella época, donde dicen que leían el libro de la ley de Dios claramente y lo ponían en el sentido de modo que entendieran las escrituras. Como quien dice, ellos buscaban la forma, pero que la entendían. Sí, claro, porque es que, vea, si la persona después que quiera puede, y si el pueblo de Israel en ese tiempo estaba para ser restaurado, ellos ponían el oído para que le entrara esas cosas buenas por el oído para edificarse y de edificación de ellos mismos. Entonces, estas historias del Antiguo Testamento es una narrativa de la fidelidad de Dios, de la justicia y su misericordia a través de los patriarcas, jueces, reyes, profetas. Si nosotros nos damos cuenta que nosotros nos vamos a analizar la parte de los antepasados, ese mismo Dios de los antepasados es el mismo Dios de nosotros. Entonces, aquí vamos viendo el propósito de la redención para la humanidad, y es que Dios mostró su amor al pueblo y el deseo de redimir la humanidad. En esta historia nos enseña sobre el pasado, nos enseña sobre hacia el futuro que hoy en día estamos y la anticipación de la venida de Cristo. Sí, porque mire, cuando el profeta Jeremías anunciaba y dice que no es dado un niño, ¿cierto? Estaba anunciando la venida del Señor. Así que Jesucristo completará el plan de redención en la humanidad. El Antiguo Testamento nos enseña muchas lecciones valiosas. Sí, para nosotros el Viejo Testamento es un manual de que para nosotros superanos tenemos que irnos al Viejo Testamento y mirar la gloria de Dios que le mostró a toda esa gente en el tiempo anterior. Así que nos muestra la importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de arrepentirnos y la restauración. Nos recuerda que Dios es soberano. Sí, pero mire, pastora, vea, por la desobediencia del hombre le tocó al Señor de venir aquí a la tierra. Así que Dios siempre cumple sus promesas y Él no es Dios de mentir. Así que aunque estemos pasando por circunstancias, fracasos humanos, Él siempre va a cumplir su promesa. Y debemos de confiar en Dios, buscar la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Y hacer lo que a Dios le agrada. Y si nosotros estamos agradando a nuestro Dios está con nosotros. Así que nos recuerda que Dios es soberano, que su plan siempre se va a cumplir a pesar de las circunstancias y que hay que hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a los mandamientos.
Y mire, pastora, si la persona está con Dios o no está con Dios, Dios va a cumplir como usted lo dijo. Él cumple sus propósitos, quiéramos nosotros o no quiéramos. Por eso nosotros tenemos que buscar el rostro de nuestro Dios. Por eso hay que tener esperanzas, ansias en la venida de Cristo y traer la redención, porque Él la va a cumplir y la va a traer. Sí, pastora, vea, cuando nosotros estamos buscando la presencia de nuestro Dios, estamos buscando el reino que Dios nos ha prometido para con nosotros. Así que Él traerá la redención, el establecimiento de su reino. Y el reino de Dios es para siempre. Así que gracias por haber estado con nosotros en estas sesiones del Antiguo Testamento nunca antes contada, revelaciones y misterios de la cual hoy nos sentimos gozosos de poder llevarle a ustedes estas maravillas del Antiguo Testamento y el propósito de la redención para la humanidad. Agradecido con ustedes diariamente y todos los días. Y le estamos pidiendo que nos dé un me gusta, un like. Suscríbase a nuestro canal. Y para nosotros ha sido un placer estar con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente.